Hola, queridos amantes del café, y Caterina enfrente de la cámara y... Panchito en voz en off, camarógrafo, iluminador, sonidista. Así que si se escucha como las pelotas es mi culpa. Si se ve como las pelotas es mi culpa. Y si el video está malo, la estructura del video está mal, es mi culpa. Ajá. Antes de seguir viendo este video, los invito a ver el video que hicimos recién, que se llama Cómo elegir la cafetera de un grupo, para que entiendan un poquito más de qué se va a tratar este video. Y ahora sí, bienvenidos al nuevo video de Club Amantes del Café, donde vamos a ver el sistema de la cafetera de transformación de agua fría a agua caliente para el espresso y vapor. Para la texturización de la leche. Este sistema se llama caldera simple con intercambiador de calor. Que venía siendo como el punto 4 en el video anterior. Sí. Por eso tenían que ver el video anterior, para entender qué punto era este. ¿Y por qué partimos con el punto 4 y no por punto 1? Porque este sistema es el sistema más común en mayoría de las cafeteras que se ocupan en las cafeterías, no solamente de un grupo, en cafeterías de alta gama para las casas. El video nosotros vamos a dividir en dos partes. En la primera parte vamos a tratar de entender ustedes y explicar nosotros de qué se trata el sistema sí, y cómo funciona. Y en la segunda parte del video nosotros vamos a evaluar este sistema según los parámetros de evaluación que nosotros mencionamos en el video Cómo elegir la cafetera de un grupo. Parte 1 del video, cómo funciona el sistema de caldera simple con intercambiador de calor. Primero prendemos la cafetera. Sí. La cafetera tiene cerebro. Y lo primero lo que hace el cerebro, detecta si hay suficiente agua dentro de la caldera. Y así voy de a poquito a presentar las partes de mi dibujo. Esto es la caldera. En mi ejemplo, la caldera es esto. Y hasta el momento hemos visto que las calderas tienen más o menos esta proporción, 60% de agua y 40%, mientras tanto eso va a ser aire, ¿cierto? Mientras la cafetera está fría, agua. Y también hemos encontrado las cafeteras que tienen 65% de agua y 35% de aire. Pero ¿cómo el cerebro de la cafetera entiende que hay que llenar la caldera hasta lo que esté configurado? Sí. Y dentro de las calderas existe un dispositivo que ayuda a entender cuánta agua hay dentro de la caldera. En mi dibujo está aquí. Y a este dispositivo se llama sensor de nivel de agua. Aquí lo voy, miren, en mi cafetera el sensor de nivel de agua está aquí. ¿Y cómo funciona el sensor de nivel? Por ejemplo, mi mano es el nivel de agua. Y si el nivel de agua está más abajo de la punta del sensor de nivel, el sensor de nivel detecta que le falta agua y manda señal a la bomba para que tome el agua desde el depósito de agua y que la bomba manda agua fría a la caldera. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos jugar y subir la varilla o bajar la varilla y así jugar con el porcentaje de agua y el aire. Es muy entretenido, porque sí, es muy entretenido.
seguimos los pasos de pensamientos de la cafetera. Tenemos nivel de agua suficiente. ¿Qué pasa después, Pancho? ¿Puedes contar tú? Si la caldera tiene agua fría, obviamente debe pasar algo para poder transformar de agua fría a agua caliente y que se genere el vapor. Entonces, alguien se debe encargar de ese trabajo. ¡Tadum! ¡Tarán, tarán! Es la resistencia. La resistencia es artefacto que ayuda a transformar agua fría que está dentro de la caldera a agua caliente. a agua caliente. Y aquí en mi dibujo, esta cosa roja es la resistencia. Y aquí en nuestro ejemplo, esta es la resistencia. Pero la resistencia no tiene cerebro. Y no sabe ni cuándo prenderse ni cuándo apagarse. Porque lo único que hace, calienta, trabaja, descansa. Trabaja, descansa. Yeah. Entonces, pero alguien le dice, trabaja, ya descansa. Trabaja, ya descansa. Y como en mi caso. Quizás, ¿quién será el que me dice, trabaja? Vamos, Caterina. ¿Quién manda en el caso de la cafetera? ¿Quién le dice trabaja? No yo. Según nuestra experiencia, en base a las cafeteras que nosotros hemos probado, cada cafetera tiene un dispositivo que se llama presostato. El presostato funciona a base de presión. Los presostatos están calibrados siempre a cierta presión. Y si el presostato entiende que dentro de la caldera se generó la presión al cual el presostato está calibrado, manda señal al cerebro que corte la resistencia. Y como cuando solamente tiene agua fría, el presostato le manda señal al cerebro para que encienda la resistencia, caliente el agua y luego el agua pase de estado líquido a gaseoso. Y el estado gaseoso es vapor. Y el vapor genera presión. El único detalle que aún no hemos mencionado, a qué presión está calibrado el presostato. Los presostatos que hemos visto se calibran más o menos a esta presión, entre 1.2 y 1.4 bares. Y eso es muy divertido. ¿Y cómo saber, cierto, qué presión está dentro de la caldera? Hay algunas cafeteras con este sistema que tienen manómetro. Y cuando la flechita del manómetro está en 0, eso significa que aquí aún es aire y que la temperatura del agua dentro de la caldera está a menor de 100 grados. Cuando apenas la temperatura del agua llega a 100 grados, esta flechita de manómetro empieza a subir. Y cuando llega a la presión a 1.2 a 1.4, depende de la cafetera. Y para eso vamos a hacer reviews de las cafeteras más adelante. El presostato manda al cerebro, dice que diga que descanse a la esclava. Que descanse. Y es detalle sumamente importante sobre este tipo de sistema que el presostato a cada segundo está funcionando. Y apenas baje un poquito la presión, dice de nuevo, esclava, trabaja. ¿Y por qué la caldera está perdiendo la presión aunque no la estamos ocupando? Porque la temperatura del aire es menor y el aire absorbe la temperatura de la caldera. Por pérdida. Sí.
Entonces, constantemente en todas las cafeteras ustedes van a ver con este sistema que la resistencia se prende, se apaga, se prende, se apaga, se prende, se apaga. Es porque el presostato detecta la pérdida de presión dentro de la caldera. Y aquí presión está a su nivel máximo, por eso la resistencia no está funcionando. Y miren, al manómetro, presión empezó a bajar y baja a 1 más o menos 1.2 y la resistencia se va a prender. ¿Y cómo sabemos que la resistencia se va a prender? Porque la lucecita de la resistencia va a empezar a parpadear. Y es el proceso cíclico. La resistencia se prende, se apaga, se prende, se apaga. Se prendió, empezó a calentar el agua dentro de la caldera y así presión empezó a subir. ¿Entendieron, niños? Sí, tía Caterina. Por ti te voy a echar ahora de la casa. Y está lloviendo. Cuando nosotros prendimos la cafetera, la resistencia empieza a perpetuar y en algún momento deja de perpetuar. Y en las cafeteras de un grupo este tiempo es más o menos de 10 minutos. Depende del tamaño de la caldera. Y cuando deja perpetuar, y eso significa que llegó a esta presión, y si llegó a esta presión, nosotros estamos listos para ocupar el vapor que se generó dentro de la caldera. ¿Y para qué ocupamos este vapor? Aquí tengo dibujado el texturizador de la leche. El siguiente paso. Y ahora nos falta entender, ahora entendimos de dónde sale el vapor. Y ahora falta entender de dónde sale agua caliente para el espresso en este tipo de sistema. Y eso es lo más divertido y lo más enredado para muchos. Porque muchos piensan, muchos de los baristas, que el agua para el espresso sale de la caldera. Y no solamente baristas, Caterina. Ellos informan que están equivocados. Dueños de cafetería también piensan que el agua viene de la caldera. No, pues el agua viene de la cordillera de los Andes en este caso, no de caldera. Está muy lejos para los que estamos en Santiago. Corta. Cuando nosotros apretamos el botón de extracción, si generalmente son botones, o levantamos la perilla, Palanca. Palanca levantamos. Porque una perilla se gira. Sí, levantamos la palanca. Con este movimiento nosotros mandamos señal al cerebro, nuevamente. No, mandamos señal a la bomba. No, al cerebro. Al cerebro que manda señal a la bomba. Que la bomba succiona el agua del depósito de agua y manda el agua. Miren, aquí tengo otra tubería, cañería, a esta cosa. Y esta cosa se llama intercambiador de calor. ¿Qué viene siendo un intercambiador de calor? Es un tubo hueco. Sí, es un tubo hueco. Sí, que está rodeado por agua caliente y vapor. Sí. Rodeado, sí. Por dentro. En el interior de ese tubo hay agua una vez que nosotros ingresamos agua. Pero gracias a todo lo que está alrededor de este tubo, se calienta el agua que está adentro. Dentro del tubo no hay nada menos agua. El único fuente de calor es la resistencia. El agua para el espresso dentro del intercambiador de calor depende muchísimo de la temperatura de agua dentro de la caldera. Es algo sumamente importante, que en los sistemas de caldera simple con intercambiador de calor, la temperatura del agua del espresso depende, por eso de nuevo vuelvo a repetir, de la temperatura del agua dentro de la caldera. Y aquí está mi caldera favorita. La cortamos con el pancho para entender mejor lo que está pasando dentro de la caldera que tiene intercambiadores de calor.
Esta caldera es la caldera de dos grupos, pero da igual porque igual podemos entender. Miren, el intercambiador de calor a mano izquierda también lo cortamos y ustedes pueden ver lo que dijimos es cierto, que es un tubo hueco sin su propio elemento calefactor. Y el intercambiador de calor a mano derecha es el intercambiador de calor tal cual, así como se ve. Entonces la única forma que el agua dentro del intercambiador de calor se caliente es gracias a agua y vapor que están dentro de la caldera. Entonces, Caterina, ya Aquí, mostramos el intercambiador de calor y cómo es. En mi dibujo, intercambiador de calor es esta cosa. Ajá. Y en mi ejemplo, intercambiador de calor comienza aquí. Ajá. Y termina ahí. Aquí. ¿Qué pasa? Ya dije que nosotros, por decir que nosotros tenemos una cafetera con el botón, apretamos el botón de extracción, el cerebro manda señal a la bomba, que toma el agua del depósito, la bomba succiona y lo manda aquí al intercambiador de calor. Ajá. El agua entra, sube, agua fría. Y se calienta gracias a baño María. Baño María efectivamente es. Después, miren, después hay una cañería que conecta el intercambiador de calor con el grupo. Y preguntan, ¿dónde está el grupo? Aquí está el grupo. Lo tienes sacado, Caterina, el pequeño grupo. Sí. El grupo tiene dos orificios enormes. Y que van justamente en donde van conectadas las dos tuberías. Sí. El agua al grupo entra por esta cañería. Y es el hoyo de arriba. Ahora van a entender por qué yo saqué el grupo de la cafetera y preparé la balanza. Porque tengo la balanza. Miren. 3 kilos. Justos. Y hay grupos mucho más pesados, entre 3 y 4 kilos. Ahora en Santiago. De puro metal. Sí, ahora nosotros estamos en Santiago. Y está lloviendo. En mes de junio. Sí. Y en Santiago es invierno y hace mucho frío. Ajá. Imagínense en las cafeterías donde siempre se abran, se cierran las puertas. O las que están en la calle. Sí. Y 3 kilos de metal completamente helado y frío. Yo tengo frío y estoy tocando al metal y estoy haciendo... Imagínense. El agua que recién se calentó a baño María. Va por un tubo. Pasando por un tubo, agua caliente, llega al grupo, al metal. Al grupo, al metal. El metal va a robar todo el calor. Y nosotros nunca vamos a obtener la extracción deseada de nuestro espresso maravilloso. Y hicieron el siguiente invento para poder calentar el grupo. Este sistema se llama sistema termosifón. Cuando el botón de extracción está apagado, el agua no puede salir por la ducha. Aquí prácticamente nosotros tenemos el tapón, porque cuando nosotros apretamos el botón de extracción o no, iniciamos o terminamos la extracción, cuando iniciamos aquí abrimos y cuando cerramos, cuando apagamos aquí cerramos. Entonces, ¿qué hace el agua? Entra por aquí, pasa por aquí y miren mi dedo, a ver, no, tengo el dedo muy corto. ¿Con el del medio? He vuelto. Ya verнулась. Agua entra, pasa por aquí por dentro. Miren lo que hace. Entonces, agua entra, pasa por este espacio y sale por aquí. Vamos a seguir el paso de agua. Que está tomando por el intercambiador de calor.
Yo a propósito aquí no dibujé nada. Que tiene sistema de termosifón. Sí, a propósito aquí no dibujé nada. Pero mientras aquí está el paso cerrado, el agua entra, sale por aquí, pasa por esta tubería, que en este caso es esta tubería, Ajá. y vuelve por donde inició. Su camino. Entonces, cuando nosotros no hacemos la extracción, tenemos el circuito cerrado. Y el agua constantemente circula por este circuito. Que se llama sistema de termosifón. Y gracias a este sistema de termosifón, el grupo constantemente se mantiene caliente. Ajá. Así que muchas gracias a la persona que inventó el sistema de termosifón. Genio. De historia ahora no vamos a hablar para no hacer el video aún más largo, pero vale la pena. Como nosotros ahora dedicamos a las cafeterías expreso, sería bacana contar historia pero solamente después de aprender todos los 5 sistemas que tenemos que aprender. Enseñar. Porque ya lo aprendimos, pero hay que enseñarlo. Sí. Y miren, y ahora algo importante. ¿Entendieron cómo funciona este sistema? Ajá. Y cuando nosotros apretamos el botón de extracción, por aquí más o menos se abre la llave, el agua sale por aquí. ¡Yujú! ¿Hacia dónde? Hacia nuestro café molido para hacer la extracción y que se genere nuestro expresito rico. Y así funciona. Y ahora, como entendieron, yo creo que sí deberían haber entendido cómo funciona. Ahora vamos a evaluar el sistema según los parámetros cruciales para la calidad de expreso y para la calidad de texturización de la leche. Parte 2 del video. Hace frío, hace hambre. Esperamos que lo explicamos bien, cómo funciona el sistema de caldera simple con intercambiador de calor. Y ahora tenemos que entender, evaluar el sistema según estos parámetros, porque estos parámetros son cruciales para la calidad de expreso, estos parámetros son cruciales para la calidad de texturización según nosotros. Ustedes pueden sacar algún punto, agregar algún punto. Pero lo que queremos hacer es evaluar el sistema de caldera simple con intercambiador de calor. No la cafetera que está en la demuestra. No. Es solo el sistema. Sí. Estabilidad de temperatura. Para expreso. Para el expreso. Porque los puntos a evaluar son expreso y texturización. Sí. Y ellos tienen distintos tipos de puntos. Sí. Este sistema no es muy estable térmicamente. Pero si nosotros tenemos conocimientos, podemos lograr una extracción buena. Porque podríamos llegar a entender cómo hacer la estabilización térmica del agua. Pero si no sabemos, los expresos nos salen como callampa, o mejor, o peor. ¿Como la callampa? Depende de quién le guste la callampa. ¿O qué tipo de callampa te gusta? Callampa alucinógeno. ¿Qué influye en este sistema a la estabilidad térmica? Pensemos. Yo dije que lo más importante que tienen que saber de este sistema,
que la temperatura del agua para el espresso depende de la temperatura del agua que está alrededor de este tubo hueco. O sea, ya lleno de agua. Sí. Entonces, el primer tip, cómo mejorar la estabilidad. Cuando recién vamos a prender la cafetera, vamos a apretar el botón de extracción, va a salir agua helada. Y a medida a pasar el tiempo, como la temperatura del agua dentro de la caldera se está aumentando, la temperatura que sale del intercambiador de calor y sale por el grupo también aumenta. Sí. Un tip muy importante, cuando recién prendemos la cafetera y el vapor está listo y se apaga la resistencia, no está lista el agua para el espresso. ¿Por qué? Sí. Y yo antes de empezar, eso debo reconocer, y yo soy estudiosa, antes de empezar a meterme a abrir y entender las cafeteras, pensaba que la cafetera está lista cuando se apaga la resistencia. No, porque el agua dentro del sistema de intercambiador de calor tienen que tener el tiempo para calentarse. Sí, se tiene que calentar, imagínense, esos 3 kilos de puro fierro del grupo. Sí, y nosotros más o menos sacamos la siguiente regla. Si la resistencia se apaga en 10, si el vapor está listo en 10 minutos, o tenemos que hacer lo siguiente. No se ve. ¿No? Ahí no se ve, arriba. En 10 minutos, ¿cierto? Está listo el vapor. Nosotros tenemos que multiplicar más o menos por 2 para que la temperatura dentro del sistema termosifón esté lista para un buen espresso. Para que la estabilidad de la temperatura del agua esté buena, sea estable. Sí. Y aquí llegamos a ver un poquito el siguiente punto, si la temperatura puede llegar a los parámetros óptimos. La temperatura dentro de este sistema siempre puede llegar a los parámetros óptimos, siempre y cuando sabemos cómo funciona este sistema. Y como ya vieron cómo funciona, sí puede Entonces llegar. Con eso estamos ok. Y con los de arriba también, pues. No, espera. Estabilidad, aún no hemos visto todo, Pancho. Pinche Pancho. Siempre apurando. Siempre apurando. Eso era el primer punto. Segundo punto. Muchos baristas. ¿No será el tercero? No, estabilidad térmica. El primero. Primero, estoy hablando del primer punto. Y ahora dijiste si la temperatura puede llegar a los parámetros óptimos. Sí, ¿No es el segundo punto? Ya, me callo. Seguimos con el primer punto, estabilidad Voz en off, en mute. Sí, por favor, espera. Así, ¿dónde está mi control? Seguimos. ¿Me dejaste activado, sí, eh? ¿Sí? Sí. Seguimos con la estabilidad térmica. Primero entendimos esta regla. Segunda regla. Muchos baristas, yo cuando pregunto, en una cafetería con este sistema, ¿por qué purgas antes de introducir el portafiltro? 99% de las personas responden para deshacerse de los restos del café de preparaciones anteriores. Y yo pregunto, nosotros también lo decíamos. Sí. Y yo pregunto, ¿y por qué purgas después? Y ahí como, miren por qué purgamos. Se supone que ya te deshaciste de ellos. Miren por qué purgamos. Y vamos a tratar de también aprender alguna cafetera que tenemos y mostrar lo que estoy diciendo estoy en lo cierto. Imagínense, tienen esta cafetera funcionando, esperaron estos 20 minutos. Y de repente en la mañana le fue mal y no llega nadie ni en 30 ni en 40 minutos. Y esta agua sigue circulando y sigue calentándose. Y se sigue aumentando la temperatura de esa agua, porque no hay forma de controlar la temperatura de esa agua. Sí, y nosotros dijimos que la temperatura dentro de la caldera está más o menos a 120 grados. Entonces, lo primero que nosotros cuando purgamos
estabilizamos la temperatura. Cuando recién salen primeros chorros, ustedes fíjense, hace pss, y a veces como un chorrito sale por aquí, otro chorrito sale por allá, y eso significa que aún agua sale a vapor. Sí, sale. O sea, sale casi en un punto de ebullición, como a 100 grados. Entonces tenemos que ver que ya dejan de salir estos chorritos, se deja salir el vapor. Y según lo que hemos visto con nosotros con el pancho, son más o menos suficientemente sacar 60 mililitros de agua, pero eso cada vez hay que probar. Yo estoy dando un ejemplo de nuestra experiencia, pero la experiencia de cada cafetero es única. Y de cada cafetera es distinta. Sí, de cada cafetero es única y de cada cafetera es distinta. Entonces, Otra, esta vez aún no pancho, ya me estaba apurando. Tercer tips. ¿En qué momento nosotros podemos influir a la temperatura que está dentro de la caldera? Muchas cafeteras tienen tercera función secundaria, es sacar el agua por el grifo. Imagínense, voy a poner aquí. Aquí nosotros tenemos la caldera. Aquí tenemos agua. El agua por el grifo, nosotros sí sacamos de la caldera. Porque miren, por ejemplo, yo voy a mostrar en esta cafetera. Aquí seguimos este cablecito, seguimos y tubo. Y va ahí abajito. Sí. Entonces sí, el agua que sale por el grifo sale de la caldera. Sacamos agua. Si sacamos poquita agua, si la caldera es grande, grave no es. Pero si si es de un grupo y la cantidad de agua que está dentro es poquita, sí va a afectar a la estabilidad térmica de todo. Sacaron esta cantidad de agua. Sensor de nivel va a decir que me falta agua y va a entrar agua fría. O sea, todo el agua que sacaron, si sacaron 500 mililitros de agua, va a entrar 500 mililitros de agua y si la caldera es la pequeña, la temperatura va a bajar muchísimo. Y si baja la temperatura, también van a perder presión. Pero aún no, estamos hablando recién de la temperatura, Pancho, recuerda, pero también lo pierde. Expreso. Se disminuye agua dentro de la caldera y se disminuye agua. No va a ser el efecto de inmediato, pero sí va a disminuir. Y entonces, nosotros decimos con el pancho que cuando ustedes tienen este sistema y quieren un buen expreso, mejor nunca sacar el agua por el grifo, sino tener un hervidor. Otra cosa que hay que tener, el cuarto punto que ya estoy mencionando, que como nosotros podemos mejorar un poquito la estabilidad térmica. Si por ejemplo cuatro tips. Si por ejemplo texturizamos leche. ¿Pero estamos hablando de expreso o de...? Espera. Ah, bueno. Pinche Pancho, y estoy tratando y no puedo decir garabatos como me estoy preparando para el campeonato, tengo que controlarme. Ya. Sacamos mucho vapor. Sí. ¿Y qué pasa si sacamos mucho vapor? También se disminuye el nivel de agua. ¿Por qué? Porque se prende... Porque se prende la resistencia, porque el presostato funciona a presión. Entonces vamos gastando el agua, ¿no es cierto? Si el agua empieza a calentarse, y se empieza a calentar y se transforma. Agua, y ahí el cerebro manda señal a la bomba. Méteme agua fría. Entonces, méteme agua fría. Si yo texturizo mucha leche, también la temperatura del agua dentro de la caldera se disminuye. Y también eso afecta muchísimo el intercambiador de calor. Pero si nosotros, lo bueno de estas cafeteras, de un grupo, si nosotros texturizamos, sacamos el expreso, tomando en cuenta los 3 tips anteriores, texturizamos una jarrita de leche y mientras nosotros vertemos esta jarrita de leche, los parámetros
se recuperan. Así que el siguiente espresso va a ser perfecto, igual de perfecto. Así que lo más importante, recordar, no sacar el agua por el grifo, no hacer el espresso después de texturizar 2-3 jarras y no esperar. Y eso. Por eso yo siento que sí, muchos dicen que este sistema es imperfecto. Si uno tiene conocimiento, siempre se puede tenerlos en cuenta y mejorar. Obtener buenos resultados. Y si uno tiene dinero, o sea, como si tiene uno presupuesto ilimitado, se puede considerar cafeteras con otro sistema de caldera. Pero si tiene el presupuesto limitado y tiene ganas de aprender, juegue, sí. Entonces, estabilidad térmica se puede mejorar. Sí, se puede, pero yo diría así como sí y no. No es como corazoncito 100%. Con conocimiento sí se puede. Sí podemos controlar la temperatura. ¿En este tipo de caldera? No. No. Solamente basando en los tips. ¿Y por qué? Porque ¿de qué se trata cuando yo digo controlar la temperatura? Control de temperatura es el sistema PID. Ajá. Que yo le puedo colocar al agua que va a salir por la ducha. Sí. Entonces este sistema PID yo puedo instalar a las cafeteras de caldera simple, como la Gaia o Rencillo y Silvia que mencioné en el video anterior, o en el sistema multiboiler. Pero en este sistema puedo llegar a controlar la temperatura solamente gracias a mi intuición y al conocimiento. Sí. Así que aquí... Así que esto rotundo no. Ajá. No, voy a poner en otro color, ¿cierto? No, está bien así. Y sí podemos medir la temperatura de esta acción del expreso. Y eso de poder se puede. No, y eso no depende en este caso no depende del sistema. Si nosotros tenemos que evaluar, cuando vamos a hacer reviews de la cafetera, vamos a ver si la cafetera tiene termómetro o no tiene termómetro. Pero esto como que no tiene nada que ver en este punto. En este punto, así que así. ¿Texturización Texturización, obviamente. ¿Qué vamos a evaluar de la texturización? Entonces, si están evaluando y buscando la cafetera con este sistema para querer preparar muchas leches, o mucho flujo, sí, alto flujo, mejor elegir la caldera un poquito más grande, porque hasta dentro de las cafeteras de un grupo hay cafeteras de 1 litro, de 1,5 litros, de 3 litros. Y hay que tomar en cuenta este punto. Más grande ahí está como de 5 litros. Sí. Más grande la caldera, más vapor ustedes tienen y más productividad ustedes van a tener en cuanto de vapor. El punto sumamente importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tipo de sistema, nuevamente hablando del grifo, si yo ocupo el grifo, se va a disminuir el nivel de agua, va a entrar agua fría y voy a perder todo el vapor. Puede llegar a este punto que la presión puede llegar a 0 y yo no voy a tener el vapor. Es lo más importante que hay que saber sobre este sistema. El principal resumen, que con la cafetera, con este sistema de caldera simple con intercambiador de calor, se puede lograr muy buenos resultados si tenemos conocimientos cómo funciona la cafetera. Pero si nosotros queremos hacer pruebas, si somos algún laboratorio o algo, si queremos controlar la temperatura con sistema PID, este sistema no es para nosotros y tenemos que pensar en invertir un poquito más en el sistema multiboiler. Y yo creo que quedó terrible largo. Pero muy entendible. Así que eso sería todo por esta vez. No, y también otra cosa, que quizás estos videos queden largos, pero después en videos de review va a ser más corto.
Sí, los videos de review van a quedar como de máximo 10 minutos porque ya no tenemos que enseñar, sino tenemos que verificar todo lo que estamos diciendo aquí y a ver que quizás tiene algún accesorio nuevo o algo así. Eso. Ajá. Así que eso, jóvenes, Chao nomás. señoritas, Chao cuídense, nomás. que estén bien. Chao nomás. Nos vemos en el siguiente video. Ay, no. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir. Es importante que compartan el conocimiento. Y comentar, dijiste. Sí, dije Y hacer comentar. preguntas y opinar. ¿Y no vienen siendo las tres cosas iguales? Chao. Tienen que escribir ahí en comentarios. Adiós.